vamos a repasar el prepartido entre el Celta de Vigo y el Osasuna, donde marcamos que era un partido de tipo 3, en el que el Celta de Vigo iba a llevar la manija del partido, siendo este favorito y marcando 1x. Como podemos ver, los porcentajes daban favorito al Celta, pero esto no significa que vayan a ganar el partido. Esto significa que el tipo de partido 3 había un 52% de victoria local, un 24% empate y un 24% victoria de los Osasuna, en este caso del visitante. Como podemos ver, el rendimiento esperado era mayor el del Celta de Vigo antes de empezar el partido, al igual que la cohesión, que estaba por encima, y ahora veremos qué ha sucedido en el partido. Tras la disputa de los 90 minutos en Balaídos, vemos un resultado de 1-2 a favor de Osasuna. Vamos a explicar qué ha pasado y por qué. Como podemos ver, el rendimiento esperado del Celta seguía siendo superior al de los Osasuna. En cambio, la cohesión fue un poquito mayor, la de los Osasuna al Celta, y el rating es el rendimiento que obtienen los jugadores en el partido con las acciones tanto ofensivas y defensivas que realizan. Como podemos ver, las fuerzas de ataque fueron muy superiores las del Celta de Vigo. Esto nos dice que llevó el ritmo de juego tanto de la posesión como de los ataques, porque vemos 41 fuerzas de ataque para el Celta en contra de 12 de Osasuna. Pero como podemos ver, los expected goal, que es un dato bastante interesante, es que el Celta de Vigo en un partido normal debería haber hecho más de 2 goles. En cambio, el Osasuna no tendría que haber llegado apenas a 1. Como podemos ver, en intentos de disparos, en intentos de finalizaciones, el Osasuna consigue 8 disparos a puerta, 8 disparos entre los 3 palos, o 8 disparos no entre los 3 palos, sino también que puedan ir fuera, y consigue hacer 2 goles, con una tasa de conversión del 25%. El cambio, el Celta de Vigo consigue realizar 18 tiros, los cuales solo uno acaban siendo transformados en gol, con una tasa de conversión del 5%. Muy baja para las fuerzas de ataque que ha tenido, los expected goal y el rendimiento esperado que ha presentado en los 90 minutos. Como ya hemos visto y hemos analizado el rendimiento esperado global y situaciones del juego tanto en ataque como en defensa, y sobre todo las fuerzas de ataque y los tiros que ha habido por parte de cada un equipo, ahora lo que vamos a ver es una comparación de 5 jugadores de cada equipo que van por línea. Vamos a comparar su rendimiento esperado con su rating. Como podemos ver, empezamos con Radu y con Sergio, los 2 porteros. Un rendimiento esperado igual, pero un rendimiento luego en el campo muy diferente. Un punto por debajo Radu en comparación con Sergio, de 5,70 a 6,70. La siguiente línea tenemos a Marcos Alonso comparado con Catena, con un rendimiento esperado exactamente igual que al de los porteros. Como aquí podemos observar, el rendimiento de Marcos Alonso en el partido ha sido muy por debajo del que se le esperaba. En cambio, Catena, con las acciones defensivas que ha tenido, ha conseguido superar ese rendimiento esperado y conseguir una nota de 7,10. La siguiente línea que vamos a analizar es la del centro del campo, donde encontramos 2 jugadores muy diferentes en su rendimiento esperado, que son Ilias Moriba e Iker Muñoz. Ilias tiene un rendimiento esperado de 7,28, uno de los más altos del equipo, ya que es internacional, pero el rendimiento que ha sacado en el partido deja claro que ha sido horroroso, casi un punto por debajo, que se sitúa en 6,30. En cambio, Iker Muñoz, al no ser un jugador titular que no ha disputado muchos minutos, su rendimiento esperado es muchísimo más bajo a lo que es el resto de sus compañeros, que se sitúa en 6,12. En cambio, ha conseguido un rendimiento mayor a ese. No era difícil conseguirlo, pero podemos ver que está en verde con ese 6,50. La siguiente línea es la de los delanteros, que comparamos a Borja con Budimir. Borja, con un rendimiento de 7,36, ha estado muy lejos de alcanzarlo con un 6,70. Por eso se sitúa en un rendimiento a la altura de lo que ha sido el Celta en el partido. En cambio, Budimir ha estado muy por encima del rendimiento esperado, situándose en 7,80. Por último, 2 jugadores que entraban desde el banquillo para dar un cambio a su equipo. Iago Aspas, que ha jugado pocos minutos,
siendo un rendimiento de 6,88, se ha quedado muy cerca de alcanzar ese rendimiento. Si le hubiesen dado más minutos, seguramente podría haber llegado a alcanzarlo. Y como podemos ver, Raúl García, con un rendimiento esperado de 6,33, siendo suplente de Budimir, ha estado con un rendimiento muy por encima del esperado, consiguiendo un 6,90. Esto quiere decir, como podemos ver en los colores, que el rendimiento esperado y el rating del Osasuna ha sido mucho mejor que el rendimiento en el campo del Celta de Vigo.